están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias por seguirnos. Búsquenos en Facebook. Tenemos dos grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal. Ahí me pueden enviar su historia. Con todo gusto la vamos a escuchar. Y bueno, raza, ya siempre se los decimos. Ustedes mandan las historias. Si pueden mandarnos alguna pruebilla de lo que hacen o de lo que decían que hacían, pues les aseguro que su historia es mucho más fácil que sea tomada. Y bueno, nos llegan historias de todo tipo, y quiero decirlo así, este canal pues siempre ha contado historias que no solamente son paranormales, son todo lo que tenga que ver con el miedo. Y a veces el miedo pues no tiene que ser paranormal, al igual que lo paranormal no siempre da miedo, raza. Creo que todos hemos visto en algún momento algo raro que sabemos que no es natural y bueno, no nos causa miedo, pero hay cosas desgraciadamente en esta actualidad en el país que bueno, vaya que son de mucho miedo. Y vaya, lo que son las cosas, raza, estuve pensando en subir esta anécdota, pero bueno, pues les aseguro que si la gente, bueno, nos busca y nos manda sus audios, sobre todo, hay ocasiones también que la gente me manda, prefiere llamar, y bueno, escucho ya su historia. Y obviamente cuando escuchas a las personas preocupadas o las personas las descubres incluso llorando, me ha tocado personas que pues se les ha aflojado un poco, ¿verdad? Lo que viene siendo pues la emoción, y créanme que yo los voy a respetar muchísimo, no hay por qué preocuparse. Y bueno, esperemos esta historia les gusta. Quiero decir lo siguiente: Miedo 867 no está a favor, y a eso sí, nada de que ni en contra, simplemente no estamos a favor y estamos totalmente en contra, y un servidor repudia lo que viene siendo el secuestro. Es una actividad que en serio no tiene, pues no tiene ningún tipo de honor ni ningún tipo de actividad positiva. Simplemente el que tú prives a alguien de la libertad por dinero, pues simplemente habla de que no tienes perdón por ningún medio. Incluso se sabe que muchos grupos de la delincuencia organizada en México lo tienen prohibido, y vaya, un aplauso para esos grupos. Y bueno, pues esperemos esta historia nos haga pensar. No siempre también, puedo decirles, hay casos de secuestradores que solamente alardean en hacer daño, y si no consiguen lo que quieren simplemente sueltan a las personas. Eso también ha ocurrido, pero bueno, en esta ocasión la persona que nos la envió es una persona que se fue a vivir a una gran ciudad para evitar problemas, y bueno, esta es su historia. Hola amigos de Miedo 867, quiero contarles esto que me ocurrió hace ya bastantito tiempo. Estoy hablando de mucho más de 15 años. En ese entonces yo era un joven, pues digámoslo así, ya era mayor de edad, pero no tenía ningún tipo de madurez para nada. Era una persona inmadura de que quería quedar bien, que realmente en mi casa, aunque mis papás me querían, yo creí que no tenía la atención necesaria. Y sobre todo, bueno, pues cuando uno es joven, piensa que aunque te quieran o algo no es suficiente, y tú buscas llamar la atención. Y aparte, quiero mencionarlo, pues era una colonia de clase media baja, y bueno, pues estábamos divididos, cruzando unas calles ya era pues una colonia de mucho menos nivel económico. No hablo de educación, hablo de nivel económico, y desgraciadamente muchas veces la baja economía tiene que ver con malas compañías. Yo empecé a juntarme porque íbamos a jugar fútbol a un parque, y después, bueno, les digo, esta colonia estaba más o menos, y después se puso una colonia pues un poco más humilde, y teníamos que compartir el parque, y empezamos a convivir con otra clase de personas. Todos éramos primero hijos de gente, pues era una colonia de lo que viene siendo los fraccionamientos ISSSTE, que son personas que trabajan para el gobierno, y después se puso enseguida una colonia
de interés social, de esas tipo Infonavit. Y bueno, pues cambia mucho simplemente la economía, las costumbres. Y bueno, al compartir canchas vas, pues te vas revolviendo más. Y obviamente no toda la gente pobre es mala, pero hay gente que no tiene las mismas, pues la misma educación. Y ese es el caso, porque yo puedo decir que mis papás me daban todo y busqué por mi torpeza juntarme con una pandilla. Esta pandilla, pues estoy hablando de que eran muchachos que ninguno pasaba de 20 años. Éramos de 15 a 20 y bueno, los más grandes, casi todos teníamos entre 15 y 16. Los más grandes eran uno de 20 y otro de 18. Y bueno, pues eso sí éramos un grupito grande, pero siempre hay personas que por querer quedar bien pues, tratan de hacer cosas más negativas. Y bueno, pues hasta eso nos juntábamos a jugar fútbol y de ahí, bueno, pues que a fumar y que a tomar y que una que otra cosa. Y bueno, fue que nos empezamos a enviciar mucho y a perder mucho tiempo. Varios de ellos no trabajaban. Y bueno, nos dábamos cuenta que traían dinero y les preguntábamos pues cómo le hacían, ¿verdad? A pesar de que mi familia siempre me daba todo, pues no me daba el dinero que yo quería. Y bueno, pues nos dimos cuenta que los más grandes, y bueno, eran dos de 18 y de 20 y dos como de 15 y 16. Bueno, pues resulta que asaltaban pues tiendas de esas, de la tiendita de la esquina, tiendas de abarrotes. Y bueno, estos sí eran bastante cuidadosos. Lo hacían, pues lo hacían lejos de la colonia, que era prácticamente pues cruzaban toda la ciudad para ir a otra área y ahí hacer las fechorías. Cabe mencionar que bueno, lo que les voy a contar fue algo que bueno, pues desde mi punto de vista fue una especie de intento de hacer algo grande, pero fuimos bastante tontos y sobre todo, bueno, lo que ocurrió fue todavía más increíble. Y les aseguro que no es una historia paranormal, pero bueno, en su momento yo me vi. Creo que nunca he tenido más miedo en mi vida y de hecho, pues he estado en lugares que parecen ser, pues, no sé, que están embrujados o que hay presencias. Obviamente te da miedo, pero esto sí me causó un terror personal. Y bueno, resulta que en una casa se había ido una familia y llegó a vivir una señora sola, que bueno, siempre andaba con un perrito de esos chiquitos, peluditos. No sabría decirles bien la raza, pero era un perrito bastante bonito, bastante inquieto. Y esta señora para todos lados iba con ese perro, salía a caminar. Y salía a caminar, la colonia era bueno, prácticamente hay un canal de esos de concreto, pero bueno, ahí rodea prácticamente la colonia. Y la señora se salía a caminar a pasear a su perrito. Y bueno, pues nos dimos cuenta de inmediato, como era cerca de las canchas donde jugábamos, que esta señora, pues de hecho desde las canchas se veía en su casa. Cuando compraron esa casa empezaron a remodelarla, nos dimos cuenta que tenía un carro del año, o si no era del año era muy reciente. Y bueno, nos dábamos cuenta de que era una señora que tenía dinero. No sabíamos bien a ciencia cierta pues quién era, ¿verdad? Solo sabíamos que era una señora de unos 65 años, que tenía un perro chiquito y bueno, pues que por lo visto tenía dinero, carro reciente, la casa en menos de un mes la habían dejado muy bonita. Y siempre pues se veía que iban al parecer sus hijos, que ya eran unas personas como entre 30 y 35, eran un muchacho y una muchacha. Y bueno, pues de ahí en más veíamos que nada más iban los fines de semana a verla, el resto del tiempo estaba sola la señora. Y eso sí notábamos que siempre salía con el perrito, lo cuidaba mucho, se veía que pues siempre le ponía trajecitos, o sea, era un perro, digámoslo así, era un perro muy consentido. Y bueno, los hijos se veía que tenían dinero, la muchacha, bueno, pues al parecer era la hija,
siempre andaba con un sujeto que traía una buena camioneta y el hijo traía una camioneta, pues creo que era una Escalade de la Cadillac, una camioneta color perla, hermosa la camioneta. Y bueno, pues sí nos dimos cuenta que en esa casa había dinero. Y sobre todo, bueno, pues en esa colonia había muchos lugares, pues digámoslo así, que estaban en construcción y había una obra que eran por lo menos 100 casas que se les había clausurado, que no había, no, solamente recuerdo que se les había prohibido, ya tenían como 2 años sin poder meterle esas casas. ¿Y qué pasaba? Que nosotros íbamos ahí pues a meternos a esas casas, a fumar nuestras cosas y bueno, pues ahí nos quedábamos, llevábamos muchachas y bueno, era prácticamente una guarida. Y así nos aventamos esos 2 años en que no hicieron nada en esas casas. Y bueno, fue que de un día para otro a los más grandes les entró la cosquillita pues de preguntarnos así entre nosotros, oye, pues que estará bien ir a asaltar esa casa. La señora es una señora grande, no creo que sea problema. Y otros decían, no, vamos a robarle el carro. Y luego pues otros decíamos, ¿y para qué le robas el carro? Si obviamente lo van a encontrar, eso no nos sirve. Y bueno, pues fue que bueno, pues en mi poca experiencia, simplemente yo sabía que estaban planeando algo muy malo. Fue que se me ocurre a mí, pues decirles, y si capturamos a la señora y le pedimos dinero a la familia, ¿qué piensan? Y créanme que yo lo dije como un comentario irónico, ni siquiera lo dije, pues así, en serio. Y bueno, total de que ya no siguió nada. Al día siguiente, bueno, pues todo normal. Y es entonces que yo llego a las canchas como eso de las 8 de la noche y no encuentro a mis amigos con los que yo me juntaba. Y bueno, pues ahí estuve un rato esperándolos hasta que veo que uno llega en una motoneta que traía y me dice, te andamos buscando, súbete. Y bueno, pues yo no sabía mucho. Y bueno, pues ya me subo y le digo, ¿qué pasa? Y dice, no, vente, vamos a hablar. Vamos pues a una guarida que teníamos, una casa que teníamos, que era una casa prácticamente que ya había sido construida y tenía puertas y todo. Pero bueno, pues nadie entraba y el lugar estaba totalmente abandonado, al grado incluso de que, bueno, nosotros le habíamos cambiado las chapas. Y fue que ocurrió que, bueno, llegamos al lugar, a esta casa, y cuando me subo me doy cuenta de algo. Bueno, no sé cómo decirles. Me doy cuenta que pues entro y mi primera impresión fue asustarme mucho y veo que la señora está pues amordazada, atada de pies y manos en un closet, en un cuartito, totalmente aterrada, bueno, totalmente preocupada y llorando. Y bueno, yo lo primero que hago es asustarme, a pesar de que ya tenía tiempo juntándome con estos jóvenes, pues yo no me consideraba un pandillero ni un delincuente. Y bueno, los más grandes ya habían estado en el tutelar. Ahí es donde yo sentí una sensación muy incómoda y bueno, pues ya no podía decir nada. Y fue entonces que bueno, les digo que qué ocurre y ellos dijeron, no, pues tu idea vamos a ponerla en práctica, qué buena idea nos diste, pues la familia se ve que tiene dinero y bueno, pues vamos a pedirles determinada cantidad. Y bueno, pues es entonces que le habían quitado el teléfono a esta señora y bueno, empiezan a revisar, le hablan a la hija y bueno, pues le piden dinero. Y yo en serio estaba totalmente en contra de eso, pero ya no me podía echar para atrás, porque bueno, pues todos eran conocidos y me dijeron, no puedes decir nada porque no te la acabas, ¿verdad? Y bueno, pues fue que yo pues solamente escucho cómo le amenazan a la muchacha, a la hija de esta señora. Y bueno, fue que se estaban turnando para cuidar a la señora. Por cada determinadas horas iba a cuidarla uno. Bueno, pues si se necesitaba llevarla al baño,
lo cual era bastante incómodo porque, bueno, a esta señora la tenían atada con unas cuerdas de esas gruesas, de esas cuerdas como de un cordel blanco, perdón, un cordel blanco grueso como de 1 pulgada, y bueno, estaba con las manos atrás y simplemente puedo decirles que había que llevarla al baño, darle de comer, no podíamos hablar para que no nos fuera a reconocer las voces. Y bueno, fue que entonces empezamos a hablar. Yo les dije, oye, ¿cómo le hicieron? Y bueno, pues dicen, pues la señora vimos que andaba caminando, traía el perro. Y bueno, pues llegamos con la señora. Y bueno, pues la jalonearon, le pusieron un costal, así como si fuera un robachicos, le pusieron un costal y la cargaron. Y bueno, y les dije que si no hubo ningún problema o testigos. Ellos dijeron, pues no, nada más que el perro se puso como loco. Pero bueno, ya al perro le dieron una patadilla y el perro se cayó ahí a la orilla del canal y ahí se quedó, ¿verdad? Y fue que se llevaron a la señora, que prácticamente, bueno, pues la señora se aventaba caminando un tramo bastante largo a la orilla de este canal, que bueno, estaba prácticamente deshabitado. Era poco probable que alguien lo viera y sobre todo que la señora se salía ya en la noche, cuando casi no había gente. Y bueno, fue que el primer día que la vigilamos, yo en serio, yo no quería, pues, yo no estaba a gusto, pero tampoco le iba a decir a mi familia, ya estaba metido en esto. Y bueno, pues ocurre lo siguiente. Si esto ya me había dado miedo, lo que empezó a ocurrir fue peor. Solamente recuerdo que a mí ya me tocaba cuidarla y me tocaba cuidarla toda la noche y bueno, tenía que engañar a mis papás para poder salir, así que hice algo que pocos jóvenes hacen, que es escaparse realmente de la casa sin que tus papás se den cuenta. Me escapé y llegué a mi relevo. Y bueno, es que me dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues estate abusado porque hemos visto mucho movimiento y bueno, fueron muchas personas a la casa de la señora y bueno, fue que ya se van estos compañeros míos, digámoslo así, porque ya no los consideraba mis amigos y es entonces que me quedo solo con la señora. Y bueno, esta señora me pide agua y bueno, yo sí les puedo decir, yo no tenía nada contra ella, se me hacía una señora buena. Y bueno, le doy agua, le llevé pues comida que traía yo, traía una torta y traía unos fritos. Y bueno, la señora le dije, señora, sabe que yo no sabía que le iban a hacer esto, quiero bueno, que me perdone, yo no voy a agarrar nada del dinero, no quiero problemas. Y la señora me dijo, es que tú no sabes quién es mi hijo, tus amigos acaban de cometer un error, ¿verdad? Y bueno, resulta que, bueno, la señora me dice el nombre de su hijo, me dice, pues a qué se dedica. Y este sujeto, pues no era cualquier persona, puedo decirlo así, que era una persona bastante conocida, y bueno, digámoslo así, y obviamente por eso omito el lugar donde fue. Él era, pues, de los cabecillas de un cártel. Entonces les aseguro que, bueno, cuando me dice, y luego me dice, revisa tal cosa, porque ahí tenía su teléfono todavía, y bueno, eran de esos primeros teléfonos que tenían fotografías y tenían cosas, no era teléfono de los, pues, smartphone, ¿verdad? Pero era de los primeros, y bueno, me doy cuenta que tiene fotos del hijo, pues ya saben, con metralletas y cuánta cosa. Yo sentía como se me arrugaba todo. Y es entonces que esa misma noche, ya había pasado un día, empiezo a ver camionetas y camionetas y camionetas y policías y camionetas para todos lados y empiezo a ver como estas personas, empecé a ver lámparas entre las casas abandonadas, lo cual en serio empecé a sentir un miedo, pero no sabía qué hacer. Y bueno, salgo yo de la casa esta a fumarme un cigarro, tenía mucho nerviosismo.
Y bueno, pasó algo que en serio me asombró mucho. Vi que algo se movía entre los patios de las casas. Eran casas que no estaban bardeadas. Vi que algo se movía. Y bueno, es entonces que veo que era el perrito que traía la señora. Y bueno, pues entonces, pues le hablo, ¿verdad? Y empieza a ladrar el perro y la señora dice, ay, es mi perro, déjalo que pase. Quiero estar con él de perdido. Y bueno, pues la verdad se me hizo muy feo espantar al perro o así. Así que dejé que el perrito pasara. Era un perro pequeño, no parecía ni siquiera pues amenazante. Y bueno, pues puedo decirles que peco yo de quedarme dormido. Me quedo dormido, obviamente yo no estaba acostumbrado a estar toda la noche despierto. Y es por ahí de las 4 de la mañana que pues empiezo a sentir el fresquecito de la noche. Estaba yo sentado en un sillón de esos de madera que habían llevado ahí. Y bueno, pues estoy durmiendo bien rico ahí sentado cuando de repente escucho ladridos. Y bueno, pues me doy cuenta que entro rápidamente al lugar donde estaba la señora. Y la señora ya no estaba. Estaban todas las cuerdas donde estaba amarrada estaban mordidas. Estoy casi seguro que, bueno, definitivamente el perro la ayudó porque, bueno, las cuerdas estaban totalmente mordidas y la señora estaba amarrada por la parte de atrás. O sea, era imposible que ella las mordiera. Y bueno, me doy cuenta de que va la señora. Todavía la alcancé a ver a unos 600 metros, pues caminando a rápido, obviamente como trotando y con el perrito enseguida. Y bueno, veo entonces que va pasando una patrulla de policía y veo que se para y les aseguro que, bueno, sentí que se me hundía todo y rápidamente lo que hice me salí de ahí corriendo. A todo lo que pude, me alejé lo más posible del lugar, me fui hasta la casa pues de mi tía, una tía que vive a 2 colonias, y de ahí le hablé a mi mamá y le dije que fuera porque quería avisarle pues algo que era importante. Y bueno, pues imagínense, después de que se enteran mis papás, me dan una regañadota. Mi papá me dio, bueno, pues ya estaba yo grande, pero todavía me dio unos cuantos catorrazos por haber hecho lo que hice. Y bueno, pues cabe mencionar de que me dicen, ¿sabes qué? De todos modos, pues no puedes estar aquí. Y es entonces que me mandan a vivir a donde vivo ahora con unos familiares. Y yo les aseguro que yo no era mi intención hacer esto. Y bueno, pues cabe mencionar que puedo decir lo siguiente. Al día siguiente me entero por notas periodísticas que acababan de capturar a estos. O sea, los que eran mis compañeros los habían capturado, habían sido identificados por la señora. Y bueno, sobre todo, eso no fue lo peor, fue que, pues yo lo último que supe es tan pronto llegaron al penal, al parecer, pues hay algunos reos, tuvieron un conflicto y bueno, acabaron con ellos en los baños. Es entonces que yo les aseguro esto. Pues no es algo paranormal, pero jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Y sí les puedo asegurar esto, la señora pues no se veía para nada mala, se veía una persona tranquila, una persona retirada. Los hijos, bueno, pues el hijo pues sí se veía con dinero y con una buena camioneta, pero no parecía delincuente, parecía, no sé, un licenciado o un abogado, no sé. Y la hija pues se veía una muchacha de familia. Y bueno, pues sí les aseguro que me arrepentí mucho de haber participado en eso. Y sobre todo el miedo que sentí al ver que se escapó. Yo primero pensé que bueno, los que habían hecho eso me iban a hacer algo. Y después me entero que pues los capturaron a todos. Y bueno, yo estuve con el miedo de que pues, me fueran a delatar. Y ya después de un tiempo empecé a recapacitar. Jamás llevé a ninguno de ellos a mi casa. Prácticamente nadie sabía dónde vivía. No se sabían mi nombre bien porque
bueno, yo me decían un apodo y nadie sabía bien mi nombre. Y bueno, pues eso ya pasó hace muchos años. E incluso sé que ese cabecilla o pues esa persona del crimen organizado, si no me equivoco, ya hasta falleció. Pero bueno, por si las dudas, yo les aseguro que no quiero estar en ninguna clase de problemas. Sé que no es una historia paranormal, pero bueno, espero que la cuenten para que haya personas que si andan mal, recapaciten y piensen con quién se va a juntar. Esperemos cuenten mi historia y les mando un saludo. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Miren, les puedo decir esto. Bueno, no las personas cuando me mandan sus historias me mandan a veces recortes de periódico o me mandan cosas así. Y bueno, creo que con eso basta para tomar una historia. Quiero decirles esto, yo, pues al igual que él, pienso lo siguiente, a lo mejor el perro le ayudó a soltarse a la señora, y bueno, no es tan descabellado. Tú puedes hacer que un perro muerda o roea unas cuerdas simplemente si las embarras de comida. Y este joven le había dado comida a la señora, y ahí pienso que es donde el perro, pues al morder las cuerdas, pudo haber ayudado a que la señora se escapara. Lo que sí les aseguro es que nunca sabes realmente quiénes son tus vecinos o quiénes son las personas más pacíficas que puedes ver. Por lo tanto, raza, siempre les invito y les conmino a que nunca hagamos nada indebido. Y sobre todo, raza, sí les puedo decir, el secuestro es algo que en serio, pues ni siquiera es un delito del cual enorgullecerse. Creo que quitarle la tranquilidad a las personas que esperan en la casa a los secuestrados, pues es algo innombrable. Y sobre todo, ya saben que hay gente que aunque les pagues el rescate, pues hacen lo peor que le puedes hacer a la persona. Y bueno, eso no se vale de ninguna manera. Estamos 100% en contra de eso. Y bueno, amigos, sí les puedo decir esto, a estas personas les tocó pagar. Aquí en Nuevo Laredo les puedo asegurar esto: hubo un tiempo que empezó a haber este tipo de actividad. Y bueno, resultaba que eran personas que se hacían pasar por el grupo en ese entonces. ¿Qué pasó? Que tarde o temprano, fíjense, fueron sobre una persona inocente, que tú dices, esa persona no le van a hacer. Bueno, pues esa persona era familiar de unos que realmente eran de ese grupo. Y bueno, prácticamente pasó lo mismo, ni siquiera alcanzaron a estar 10 minutos en el penal. Y bueno, pues esa es la justicia, que todos sabemos que la ley es una cosa, la justicia es otra. Esperamos les haya gustado esta historia, raza. Cuídense mucho, ya saben, estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.